Gracias, Señor Jesús, por un día más, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno en nuestra vida, Señor. Porque has sido maravilloso, Señor, a nuestro alrededor, Señor. Porque tus bondades, Señor, han sido para siempre, Señor. Gracias, amantísimo Dios, por permitir, Señor, reflexionar en tu palabra, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Dios les bendiga en este precioso tiempo. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Este tema lleva su cimiento. Gloria sea el nombre de Dios. Tema, su cimiento. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 87, versículo del 1 al 7. Mire las cosas maravillosas que dice el salmista. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Me acordaré de Rahab de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea, Tiro, con Etiopía, este nació allá. Y se dirá aquel nació en ella. El Altísimo mismo establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos. Este nació allí. Cantores, teñadores, en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Gloria sea el nombre de Dios. Su cimiento. ¿En qué está nuestra confianza? ¿En qué estamos confiando? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Bendito sea el nombre de Dios. Dice el Salmo 87, David dice en este salmo de que Jehová dice que ama el monte santo. Ama el monte santo más que todas las moradas de Jacob. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y por qué el Señor está interesado en el monte santo? ¿Será que el Señor nos está diciendo esta tarde que al acercarnos a las moradas, a conversar con Dios, a tener esa intimidad con Dios, cuál es el simiente como cristianos, como hijos de Dios que nosotros tenemos? Si usted está poniendo su confianza en las cosas que ocurren a su alrededor, créame que usted se va a decepcionar. Créame que en su vida va a haber preocupación. Y no es que nosotros no estemos exentos de que haya preocupación en nuestra vida. La hay. Porque fue el mismo Señor Jesús que dijo: aquí los he conocido, aquí mismo los voy a dejar. ¿Esto qué quiere decir, mi querido hermano? El monte santo, el Salmo 87 escrito por David, dice que Jehová ama la intimidad con el hombre. Jehová ama cuando nosotros los presentamos delante de Él a tener esa intimidad con Dios. Entonces, solo tenemos una oportunidad y esa oportunidad la tenemos hoy que tenemos vida, hoy que podemos expresarle al Señor nuestras palabras. Bendito sea el nombre de Dios. Pero mire esta palabra, mire cómo es esta palabra, dice que Dios ama el monte santo más que todas las puertas de Sión. Hay muchos lugares bonitos en la intimidad con Dios. Hay muchas partes de nuestra vida de que le agradan a Dios, pero el Señor también está interesado. El Señor está interesado de que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Sabe que el monte santo qué significa? El lugar de adoración. El lugar secreto donde usted y yo hablamos con este Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el monte santo, el lugar santo. El lugar, la intimidad
que tenemos con nuestro Dios. Y mire lo que dice. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Qué es lo que se ha dicho de las cosas gloriosas? ¿Qué son las cosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuáles son aquellas experiencias que has tenido como hijo de Dios? ¿Qué tendrías que recordarte hoy como pueblo de Dios? Las cosas, los milagros, las sanaciones maravillosas que Dios ha hecho al contorno de nuestra vida. El primer milagro, la salvación, ese milagro es el más grande para el ser humano, pero también hay milagros sobrenaturales en medio de sus hijos. Ahí están los milagros de sanación, están los milagros aquellos de que nosotros creíamos que no tenían respuesta, aquellos milagros que nosotros vimos tan lejos, y tan difíciles. ¿Por qué? Porque confiábamos en el hombre natural. Pero luego dice este versículo 3, ¿qué se dirá el pueblo de Dios? ¿Qué dirá las cosas gloriosas que se han dicho el pueblo de Dios? ¿Qué acontecimientos han pasado sobre tu vida, de las cuales hoy tú puedes decir, wow, yo antes era un alcohólico y ahora soy libre? Yo antes era un drogadicto y ahora soy libre. Yo antes tenía X circunstancia en mi vida y ahora soy libre. ¿Esto de qué nos habla? De las cosas gloriosas que se han dicho de ti, pueblo de Dios. Y mire cómo es esto. Y dice Dios, yo me acordaré de Rahab de Babilonia entre los que me conocen. Bendito sea de Dios. Yo me acordaré de Rahab. Rahab, la prostituta. Póngase a pensar, hermano. Y así lo dice la palabra de Dios. Que ella ejercía ese trabajo de la prostitución. Pero mire, el Señor, como el Señor no anda etiquetando a nadie, hermano, es por eso que en este camino todos son bienvenidos. Todos. Mire, todos los que hemos estado enfermos de enfermedades, de pecado, hemos venido a nuestro Señor. No es que estemos libres. No, todos somos pecadores, pero somos justificados en Jesucristo. Por eso dice Pablo en la palabra de los romanos, de que éramos constituidos en pecado, pero ahora vivimos por la gracia de Jesucristo. Ahora somos justificados en Jesucristo, porque Jesucristo ya llevó todo nuestro pecado. Ya Cristo murió por cada uno de nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Pero mira el Señor dice, me acordaré de Rahab, de los que me conocen. Y mire, dice, he aquí Filistea, Tiro y Etiopía nacieron en ella. Mire, por eso dice, ¿qué se dirá de los pueblos? ¿Qué se dirá de las cosas gloriosas que Dios ha hecho en el pueblo de Dios? Pues mire, se dirá cosas como esta de Rahab. 3 naciones que dice que nacieron de ella, descendencia de ella. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás van a ser pequeños las actitudes que tengamos delante de Dios, porque cuando leemos la historia de Rahab, que está en el libro de Josué, lo único que ella hizo fue esconder a aquellos espías que habían ido a inspeccionar la tierra. Pero mire lo que dice la palabra de Dios acerca de esta mujer. ¿Qué se dirá de los que me conocen? Y dice que 3 naciones descendientes de Rahab. Esas son las cosas que Dios hace. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire lo que dice. Que hace de la ciudad santa, de los ciudad de Sión. ¿Qué se dirá de Sión? Dice el versículo 5. Aquel han nacido en ella. El Altísimo mismo establecerá. Jehová contará al escribir los pueblos que en nació allí. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, el propio Altísimo escribirá.
escribirá y establecerá lo que se dirá. ¿Qué pueblo nació de ella? Bendito sea el nombre de Dios. Mire, dice la palabra de Dios, versículo 7, cantores, teñadores, y en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Teñadores, cantores. ¿Sabe de qué está hablando esta palabra? El versículo 7 está hablando de todos los que sirven en la casa de Dios. Todos los que presentan servicio a Jehová. Todos los que están trabajando en el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Los que anuncian las buenas nuevas. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso dice cantores, teñadores. Y póngale usted los nombres que hoy existen, hermano. Cualquier nombre, cualquier acto que usted haga en servicio de Dios, créame de que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán de ti? Cosas gloriosas se han dicho del pueblo de Dios. ¿Y sabe cuáles son las cosas gloriosas que se han dicho del pueblo de Dios? Es de que Dios es fiel con sus hijos. Es de que Dios mantiene la promesa con sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Quizás hay cosas a nuestro alrededor que quizás no están bien. Quizás tenemos dificultades y hay que hacerse. Con esta palabra hay que sincerarnos delante de Dios. Hay cosas que no están bien, pero quiere que le diga algo. De todas esas cosas, Dios tiene control y de todas esas cosas Dios las va perfeccionando. Dios las va perfeccionando en nuestra vida. Así de que los servidores a la casa de Dios, bienaventurados también estos hombres que presentan servicio a la casa de Dios, los que anuncian las buenas nuevas, los que llevan el reino de Dios a los demás, a las demás personas. Bendito sea el nombre de Dios. Miren las bienaventuranzas en el libro de Mateo. Dice, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Ellos verán la gloria de Dios. Bienaventurados cuando me vistes en la cárcel y me visitaste. Bienaventurado cuando estuve desnudo y me vestiste. Bendito sea el nombre de Dios. Todo lo que se haga para el reino de Dios, todo es de provecho. Todo. Aunque parezca que no recibimos nada físico de Dios, pero Dios desde el momento que nos da vida, desde el momento que nos da salud, desde el momento que tiene cuidado de nuestra familia, desde el momento que Dios le permite a usted contemplar sus misericordias, desde allí, hermano, miramos estas misericordias. ¿Qué cosa gloriosa se dirá del pueblo de Dios? ¿Qué se dirá de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? El monte santo representa el lugar santo, la intimidad con nuestro Dios, el hablar con nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que allá en el monte Gólgota habían 3 hombres. Uno, el Hijo de Dios, el Santo. Y a cada costado estaban 2 hombres que tenían pecado, como usted y como yo. Y uno de ellos injuriaba. Me decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Es normal cuando el hombre no conoce de Dios. Es normal cuando no has tenido ese encuentro con Dios. Hay cosas que no las entendés. Hay cosas que no las vas a comprender quizás. Pero ¿querés que te diga algo? Cuando reconocemos, dice que había uno
también que estaba al lado de Jesús. Y este hombre le decía, Señor, nosotros estamos en este lugar porque hemos cometido pecado. Gloria sea el nombre de Dios. La primera actitud es reconocer nuestro pecado delante de Dios. Nuestra primera actitud es decirle, Señor, tengo pecado en mi vida. Tengo pecado de muerte, Señor. Y le dice a aquel hombre, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mira lo que es la respuesta que le dice Jesús. Desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria sea el nombre de Dios. Desde ahora mismo. Ahora se da cuenta usted por qué es importante declarar nuestro pecado. Declararle al Señor nuestras faltas. Declararle al Señor cuál es el pecado de muerte que tenemos en nuestra vida. No esconder ese pecado. Ni tampoco decir, así como le dijo aquel hombre a Jesús, ¿por qué no te bajas si tú eres el Hijo de Dios? ¿Para qué vamos a ocultar nuestro pecado? Por eso apareció Jesucristo. Por eso apareció nuestro Dios entre los enfermos para rescatarnos de la misma muerte, de la condenación eterna. ¿Dónde está tu cimiento? ¿En qué estamos confiando? Hay una oportunidad para el hombre y esa oportunidad es ahora cuando tenés vida. Ahora que le podés declarar al Señor ese pecado, ahora mismo pueden pasar cosas maravillosas en tu vida. Por eso decía el salmista, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Y qué cosas gloriosas se han dicho en la ciudad de Dios? Que eres santificada en la sangre de Jesucristo. En que eres resguardada en la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo está preparando a su pueblo, a su novia, a su iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Justificado en Jesucristo. ¿Cuál es su cimiento? Pues su cimiento es Jesucristo. Los creyentes, los que hemos creído a este evangelio, nuestro primer cimiento es Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular. ¿Sabe qué es la piedra angular? La piedra principal. Mire, todo el Antiguo Testamento profetizaba a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. La ley profetizaba a Jesucristo. La piedra angular, Jesucristo. Isaías 53 dice que su aspecto no iba a ser agradable ante los hombres. ¿Sabe por qué no iba a ser agradable ante los hombres? Porque iba a sacar a luz y a vergüenza nuestro pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de muerte. Por eso dice Isaías de que iba a poner al hijo contra la madre, a la nuera contra la suegra y sucesivamente. ¿Por qué? Los lazos más fuertes son la familia. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Dios va a venir a corregir lo que está mal en nosotros, que es el pecado. Ahora tenemos la oportunidad, así como le dijo aquel hombre de la cruz, acordate de mí, Señor. Acordate que soy pecador, Señor. Acordate que necesito ser restaurado, Señor. Acordate de mí, Señor. Ahora mismo, le dijo Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Ahora mismo, querido hermano, dice Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca, ¿sabe qué es confesar? Es declarar nuestro pecado. Es reconocer la condición que tenemos de pecador
es reconocer mi situación, es reconocer que tengo una marca de muerte en mi vida, pero Cristo ha venido a quitar esa marca de muerte. Bendito sea el nombre de Dios. Así que esta palabra ha sido para este tiempo. Así como le dijo el hombre de la cruz, acuérdate de mí. Le podemos decir al Señor, Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí que soy necesitado, Señor. Acuérdate de mí, Señor, que soy hombre pecador, Señor. Acuérdate de mí, Señor, que hay faltas en mi vida, Señor. Acuérdate de mí, Señor, que aún estoy caminando, Señor, con dificultades quizás, Señor, pero reconozco, Señor, que soy pecador, Señor. Reconozco, Señor, que viniste a la cruz del Calvario, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor, a darnos vida, Señor, y vida en abundancia, Señor, vida eterna, Señor. Reconozco, Señor, que soy pecador, Señor. Hoy declaro mi pecado, Señor, delante de ti, Señor. Reconozco, Señor, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día para darnos vida, Señor, para acercarnos al Padre, Señor. Y ahora podemos llegar, como dice el Salmo 87, al Monte Santo. Ahora podemos acercarnos, Señor, directo a ti, Padre amado, para tener esa intimidad personal con usted, Señor. Bendito sea su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor me les bendiga.